Pero hay una segunda cuestión que se desprende de estas palabras. Y es que es muy fácil en nuestra vida desviar nuestros ojos de nosotros mismos mirando a otros a nuestro alrededor. Es mucho más fácil ver la necesidad del que está a mi lado que ver mi propia necesidad. Esto lo he escuchado yo muchas veces y seguramente lo has escuchado tú y seguramente muchas veces lo has pensado de la misma manera. Cuando estás escuchando un mensaje como el de esta mañana y podemos estar pensando, qué bien vendrá este mensaje a fulanito o a menganita. Y de verdad que lo hacemos con toda sinceridad y profundidad de nuestro corazón. Este mensaje va a venir muy bien a aquel o aquel otro, aquel que ha venido por primera vez, etcétera. Y cuán necesario es que lo tengamos que decir para nuestro propio corazón. Qué bien viene este mensaje para mí mismo. Y es que la mejor manera de desviar el análisis propio que tenemos que hacer de nuestra conciencia y de nuestro corazón es fijarnos en el que está a nuestro lado y de sus necesidades. No hay mejor forma que pensar que nuestra casa está limpia fijándonos en otra casa más sucia. O podemos pensar que nuestro jardín, si tenemos un jardín, está bien trabajado comparado con el jardín de fulano de mengano. Es más fácil encubrir nuestras propias faltas señalando las faltas de otros. Bueno, mi ejemplo es malo, pero la palabra del Señor es más fuerte y más clara, más precisa, más directa. Cuando nos dice en el Evangelio que dejemos de fijarnos en la paja del ojo ajeno y no vemos nuestra propia viga. Ahí es más contundente. Pero cuando el Señor Jesús lo está diciendo es que es una realidad. No hay mejor forma que ignorar que tenemos una viga en nuestro ojo que poner tanta atención en la pajita del ojo ajeno. Y estamos preocupándonos del traspiés, de la debilidad, incluso del pecado de nuestro hermano y que no anda bien en las cosas del Señor, porque mientras yo estoy atendiendo a las necesidades del otro, he ignorado mis propias faltas y mis propios errores. Y claro está, cuanto más nos fijamos y más exhortamos y más nos esforzamos a ayudar al otro a eliminar esa pequeña mota de su ojo, menos responsables nos sentimos de nuestra propia flaqueza espiritual y de nuestro olvido. Es como que estamos diciendo, mirar que estos hermanos no corren lo suficientemente cerca y rápido para seguir al Señor. Mirar que hay otros que apenas avanzan siguiendo a Cristo, que su vida no prospera y no crece lo necesario, y nos fijamos en todos aquellos, como nos dice el apóstol Pablo, es una carrera donde solamente hay un premio y todos tenemos que correr como para ganar ese premio y que nos estemos fijando y diciendo, pues fulanito corre flojo. O mira el otro cómo se entretiene en cosas mundanas. Y la mejor manera de despreocuparnos de nuestra propia situación es que dediquemos mucho tiempo a ver en dónde los otros fallan, olvidando que nosotros estamos perdiendo la carrera. Vemos las faltas de los otros y no vemos con claridad nuestras propias faltas. Con razón dice el apóstol Pablo también a los romanos que no juzguéis al criado ajeno. En la manera en cómo la está sirviendo al Señor. Cada uno podrá intentar servir al Señor y trabajar al Señor de la manera que puede. Vosotros fijaros en vuestro propio trabajo, Romanos 14, versículo 4. O como lo dice también Pedro, Pablo también lo cita en 2 Tesalonicenses, pero Pedro lo hace en su carta. Hay una tarea muy común y muy deseable en los creyentes de sus iglesias, tanto en Tesalónica como cuando Pedro está escribiendo la Carta Universal. Y uno de los entretenimientos de los cristianos es entrometerse en lo ajeno.
Esto es lo que nos dice. Y nos vamos metiendo en el asunto de los demás, olvidando nuestra propia situación personal. Y seguramente vosotros ahora estáis pensando en estas palabras, qué bien le va a venir a fulanito o a menganita. Pero no, te lo estoy diciendo a ti, como me lo he dicho antes a mí mismo. A ver si te estás preocupando y entrometiéndote como ese juego animoso de los evangélicos tan común, entrometerte en los demás y tienes abandonado tu propio estado, tu propio jardín, tu propio corazón. Si Pedro y Pablo nos tienen que exhortar, cuánto más nosotros mismos tenemos que exhortar nuestro propio corazón. Está bien que te preocupes, por supuesto. Tienes que preocuparte por tus hermanos. Pablo, y lo hemos dicho también anteriormente, nos está diciendo que debemos de llevar las cargas de los otros. El Señor Jesucristo nos lo recuerda en los Evangelios. Por tanto, aquí la vida cristiana no es individual, no es que cada uno hace su batalla y va a su ritmo y no se preocupa por los demás. Por supuesto que no. Primera de Corintios 9, como lo está presentando Pablo y en otros lugares. Pero antes de preocuparte de todos esos asuntos y de entrometerte en lo ajeno, entrométete en tu propio corazón, mira tus propias entrañas. La tercera cosa que se desprende de estas palabras del Señor Jesucristo a Pedro. Algo muy importante en nuestra vida cristiana, en tercer lugar, y es que tu vida personal, espiritual, en relación con el Señor, y tu vida espiritual y tu servicio al Señor no depende de otros. Depende de ti mismo en la relación con el Señor. Por supuesto que como evangélicos nosotros no tenemos intercesores. Necesitamos vírgenes, ni necesitamos sacerdotes, no necesitamos báculos, no necesitamos nada, ni nadie que nos tenga que sostener o guiar, porque ya Cristo es más que suficiente. Pero tenemos la constante debilidad de depender del testimonio, de la luz, el ejemplo, el ánimo de lo que están a nuestro alrededor. Y nuestra vida espiritual se vincula a los que están a nuestro lado. Claro, ¿cómo no voy a pecar yo si este peca? Por supuesto que yo voy a fallar y caer si este también ha caído. ¿Cómo no se va a romper mi matrimonio si fulano también rompió su matrimonio? ¿Cómo no voy a dejar yo a la iglesia si hay otros que han dejado a la iglesia? Y por tanto, excusamos nuestra propia flaqueza espiritual viendo lo que están a nuestro alrededor. O dejando que los hermanos nos arrastren, nos lleven casi a cuestas. Y que nosotros vivamos una vida cómoda dejando que otros carguen con las responsabilidades en la obra de la iglesia. Dependiendo a que la obra del Señor avance si los otros trabajan. Ya oraré yo por las mañanas un rato por ellos. O pondré algo de la ofrenda para que haya sustento al trabajo. Pero no, lo que la Escritura nos enseña es que nuestro seguir a Cristo es individual y personal. No dependes de nadie, no tienes excusa para nada. Eres tú y el Señor. Y aun cuando el mundo se quedara vacío, o tú te quedaras aislado y en el desierto, o fueras encerrado en la más profunda de las cuevas o de las prisiones, es la relación personal entre el Señor y tú. Si el otro cae, tú te dueles, pero no caes con él. Si el otro deja de seguirle al Señor, tú te entristeces, pero no dejas de seguir al Señor. Podrás ver que muchos nos han dejado porque quizá, dice también Pablo, es que no eran de nosotros, pero tú sigues adelante. Y podremos pensar de que aun cuando todos te abandonen, yo tengo que esforzarme en no abandonarte. Sino leer la experiencia constante de David en algunos de sus salmos. Esto es importante que lo encerremos en nuestras mentes y en nuestros corazones.
Tú dependes del Señor y dependes del Espíritu y no dependes de nadie más, ni para bien ni para mal. Aun cuando los otros te tropiecen y sean los de tu propia casa los que te hacen caer y el daño venga por todo alrededor, tú sigue adelante. Y aun cuando sean otros que tienen dones especiales y gloriosos y que son instrumentos extraordinarios en la obra del Señor y tus propios dones son un poco más vergonzosos, no importa. Tú con lo que tienes sirve al Señor, síguele. Esa debe ser nuestra prioridad. Pero hay una cuarta cosa que nos dice o nos muestra también este caso en la Escritura. Y es que no tenemos que olvidar que Dios tiene diferentes ministerios para diferentes personas, diferentes planes para cada uno de nosotros. No todos estamos en la misma situación, ni vestimos de las mismas ropas, ni escuchamos el mismo tono de voz de parte del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, nos dicen los discípulos que vinieron un poquito preocupados al Señor Jesús y dice, hemos visto a algunos que están echando demonios en tu nombre, pero no están con nosotros. ¿Qué quieres? ¿Que vayamos y lo prohibamos, pero no lo hagan? Y el Señor, ¿qué les dice? Déjalos, si no están contra mí, están conmigo. No se lo prohibáis. A veces el Señor nos puede dar servicios tradicionales. Es decir, hemos aprendido de esta forma y seguimos nuestra vida cristiana, nuestro testimonio, el hogar, el trabajo, las reuniones de iglesia, etcétera, etcétera, de una manera tradicional. Seguimos al Señor como lo hemos aprendido. Pero a veces el Señor levanta novedades y cosas distintas, novedosas. Lo podemos ver con el apóstol Pedro. Pedro ha recibido el Evangelio a los judíos, Jerusalén, etcétera, pero de pronto le vienen voces que están ocurriendo en diferentes lugares y tiene que ir con Felipe a cierto lugar de Samaria para hacer tal cosa. Y después se escucha que incluso gentiles y no judíos están convirtiéndose a Cristo y tiene que ir para vigilar lo que está haciendo. Y después el propio Saulo, convertido en Pablo, está predicando el Evangelio de una manera clara a los gentiles y es necesario hacer un consenso o hacer una reunión pública de los creyentes en Jerusalén, de tal manera que deciden que Pedro vaya a los judíos y Pablo vaya a los gentiles. Ha surgido una tensión entre Pablo y Bernabé, porque en el primer viaje misionero que salieron de Antioquía van juntos, pero después un tal Marcos, sobrino de tal, le ha hecho, ha creado una especie de tensión. Bueno, Bernabé, tú vas por este lugar, Pablo, tú vas por este otro. Análisis y respeto. Señor, dice Pedro, ¿qué hacemos con Juan? ¿A ti qué? Tú sígueme a mí. Ya tengo yo otro plan para él. Hubo una confusión en la iglesia. Algunos pensaron, el plan que tenía el Señor es que Juan no se va a morir. No es este tipo de situaciones. Pero sí es que tengo yo una cosa diferente para él. Tú sígueme. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo tienes tú la relación con el Señor? ¿Cómo son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Quieres quedarte en esta iglesia o quieres irte de misionero? ¿Quieres dedicarte a la alabanza y a la adoración o la proclamación de la palabra? ¿Quieres ser maestro de la escuela dominical o servir? ¿Quieres dedicarte a escribir cartas o a animar a los que están solos? ¿Cuál es tu ministerio? No importa, hazlo. Y deja que los demás que tengan un ministerio diferente, siempre a la luz de las Escrituras, lo hagan. Tu vida espiritual y tu servicio al Señor no depende de otro. Por tanto, tú haz lo que tengas que hacer y deja a los demás que hagan lo suyo. Esto no es aplicable al error ni al pecado, por supuesto. Y que cuando alguien está haciendo algo en contra de las Escrituras tenemos que exhortarle firmemente, como incluso Pablo tiene que hacer con el apóstol Pedro en cierto momento. Pero sí que en medio de todo este trabajo amplio de Pedros y Juanes, tú te preocupes de si lo que tienes que hacer lo estás haciendo bien. ¿Qué dones te ha dado el Señor? ¿Lo estás ejerciendo? ¿Lo estás aplicando? Deja de censurar que el otro no está cumpliendo con sus deberes y compromisos con el Señor cuando a lo mejor eres tú el que no está cumpliendo con ellos.
La Escritura nos enseña que algunos alcanzarán grandes posiciones y otros no. Que tendrán grandes dones y serán dones extraordinarios que incluso estarán escritos en la historia de la Iglesia. Acuérdate que los grandes dones y ministerios en la historia de la Iglesia están formados por mártires que murieron por causa del Señor. Hay gente que está recibiendo grandes bendiciones y que su vida es relativamente cómoda en la sociedad en la que viven y que están viviendo unas vidas cristianas con un compromiso y un trabajo con las cosas del Señor bastante fácil y otros no. Así que tienes que pensar que algunos tendrán un ministerio fructífero y otros serán simplemente mártires para la gloria del Señor. Nos podemos fijar en lo que tenemos aquí con nosotros. ¿De qué manera Pedro iba a morir glorificando al Señor? Había dos hermanos, nos dice la Escritura. Uno se llamaba Juan y otro se llamaba Jacobo. Si vosotros vais al Nuevo Testamento de aquellos dos hermanos que fueron arrancados de la barca de su padre pescador, vemos al primer apóstol mártir en el libro de Hechos, Jacobo. Y vemos al último, quizá en morir, por su edad avanzada, Juan. Nos podemos imaginar la escena tan extraordinaria. En un principio, Juan y Jacobo fueron llamados y dejaron las redes y dejando a su padre en el barco, siguieron al Señor. Y los podemos ver avanzando y los podemos ver en algunas de esas íntimas reuniones con el Señor, siguiendo adelante. Y cuando empieza la obra de la Iglesia, aquí Hechos, con las grandes esperanzas, la Iglesia ha crecido hasta 5.000 personas, empieza a desatarse una persecución por causa de la persecución de Esteban, y Jacobo es tomado por Herodes y muerto. Mientras tanto, Juan, el otro hermano, se supone que murió por el año 90 y tantos, casi cerca de los 100. ¡Qué gran diferencia! Los dos hermanos llamados a la misma vez, en la intimidad, en el mismo tiempo. Uno murió relativamente joven y otro tuvo que pasar por el exilio y dificultades, escribiendo cartas y morir en la ancianidad. ¿Qué te tiene preparado el Señor? ¿Cuál será el camino de aquí en adelante? ¿Cómo se presentarán los próximos años? A lo mejor el Señor te hace rico y te hace fructífero y te hace instrumento maravilloso a la luz de los hombres, y quizá pueda ser el ejemplo de las grandes cosas que Dios puede hacer a través de un hombre o una mujer como tú. Pero a lo mejor no es eso lo que quiere el Señor. A lo mejor lo que quiere es que tú tengas una vida de prueba, de dificultades, de tensiones, un testimonio más doloroso. Bueno, ¿y qué? ¿Qué nos importa lo que otros tengan de mucho o lo que otros tengan de poco? Tú, dice el Señor, sígueme. Que los demás tendrán su propia tarea y su propia responsabilidad, pero tú, hombre o mujer, en la circunstancia en la que estás ahora, en esta tarde, en el nombre del Señor te pido, analiza tu propio corazón. Piensa en primer lugar en tu propio estado personal, relación con el Señor, el estado de tu alma. Esfuérzate en cumplir las demandas del Señor. Por supuesto, preocúpate por lo que están a tu alrededor, tus hijos, tu familia no cristiana, tus vecinos. Ayuda a edificarse y fortalecerse a los creyentes que tienen mayor dificultad. Pero ten cuidado, ten cuidado. No sea que preocupándote tanto por limpiar casas ajenas, tengas tu propia casa, tu corazón, inadecuado y sucio delante del Señor. Amén.